Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Música para mis amigos. Como siempre, gracias por estar aquí. ¿Qué? ¿Cómo estás? Triste, Achis, ¿por qué? porque ya es el último episodio. Oye, sí es cierto. Ahora sí me sorprendió tu respuesta. Así, espera, ¿qué pasó? Sí, es el episodio 8 de esta temporada. Ya después de la pausa que tuvimos al medio de la temporada por lo de la computadora y que tuvimos que pausar un poco el proyecto. Pero pues, qué chido, ¿no? Sí. Se ha logrado. Pues en esta última parte del proyecto, con la intención de mostrar nuestro trabajo, es lo que hemos hecho estos últimos 3 episodios. Bueno, los últimos 2, este tercero no es la excepción. Y pues vamos a continuar con ello, ¿no? Claro. Pues bueno, para que luego lo escuchen todos, no solo las personas que llegan hasta el minuto como 40 que tardan nuestros episodios, pues aprovecho a agradecerte por participar en el proyecto. La verdad es que ha sido fresco el participar el poder compartir la opinión y la experiencia de lo que significa estudiar música y composición desde 2 perspectivas distintas. Sí, en efecto, y también el hecho de que 2 compositores comitecos estemos hablando de música y con público también comiteco y también un poco en Guadalajara, en Ciudad de México. Uh-huh. Así que, bueno, en este caso representamos a Comitán. Así y es. Pues está padre que hagamos proyectos juntos. Pues muchas gracias. ¿A ti? Pues bueno, entonces hoy no es la excepción, vamos a presentar música. ¿Tú qué preparaste para este episodio? Ahora voy a presentar mi suite romántica que consta de 4 movimientos, una marcha, un vals, un nocturno y una salsa. Uh-huh. Y después un tema original con 6 variaciones. Perfecto. Yo para en esta ocasión igual tenemos la característica de que no hemos escuchado como tal la música que vamos a presentar. Entonces va a ser como que primera reacción. Yo para este episodio lo que preparé es 2 movimientos de mi cuarteto de cuerdas, que es lo que he escrito de manera más reciente. Y pues vamos a empezar con ello, ¿no? Empezamos con el primer movimiento. Uh-huh. Entonces aprovecho a platicarles un poco al respecto. El cuarteto de cuerdas fue el trabajo que acabamos de hacer este semestre en mi clase de composición. Y pues los puntos de partida eran desde el escribir para cuerdas, el utilizar bien las cuerdas, o sea, los elementos de las dobles cuerdas. Sí entramos dentro de las, no como tal técnicas extendidas, pero sí aprovechar los golpes de arco. Hablando de cada instrumento de cuerdas específico y del cuarteto de cuerdas como instrumento compositivo. O sea, por ejemplo, en el quehacer compositivo, a la orquesta, al quinteto de metales, al de maderas, al cuarteto de cuerdas, se les ve como un instrumento general, ¿no? Sí, compuesto de varios instrumentos, pero es un instrumento como tal, ¿no? Entonces, el ejercicio es aprender a utilizar ese instrumento que se compone a su vez de varios instrumentos. En este caso de 2 violines, una viola y un cello. Eso como desde el aspecto técnico. Y desde el aspecto compositivo era, ok, vamos a tomar como referencia a los impresionistas. Debussy y Ravel. Ambos tienen un cuarteto de cuerdas cada uno, nada más, uno. Y es como que, ok, vamos a analizar qué onda desde el ejercicio postonal, ¿no? Si bien el cuarteto de cuerdas de Debussy está en sol menor, así lo titula, y el de Debussy está en fa mayor, no son ejercicios tonales, o sea, las piezas no son tonales, hay técnicas postonales, ¿no? Por ejemplo, Debussy es en cuestión de la modalidad. La gente dice, no, pues es que sí es sol menor, pero ese es sol frigio, ¿no? Porque insiste mucho en el la bemol, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro de ese ejercicio postonal mantener las formas tradicionales? Ambos movimientos de Debussy y de Ravel, el primero de sus cuartetos, son forma sonata. Entonces, a partir de ahí partimos desde lo compositivo, ¿no? Entonces vamos a utilizar bien el cuarteto, vamos a hacer formas tradicionales, en este caso forma sonata, y en el aspecto estético era también hacer referencia a lo impresionista sin llegar a repetirlo, ¿no? Entonces buscar imitar texturas o aprender a utilizar esas texturas que puede presentar el cuarteto de cuerdas sin, pues, como que copiarlo, ¿no? O tratar de siempre aportar como que el aspecto personal. Eso es lo que puedo contarles antes de escuchar el primer movimiento. Uh-huh. Yo decidí hacerlo, si Debussy trabajó en sol y Ravel en fa, yo dije, yo voy a trabajar en do mayor. Uh-huh.
Entonces, pues teniendo eso en mente, ¿algo que quieras comentar, Kej? No, que concuerdo mucho con lo que dices de que el cuarteto de cuerdas se puede ver como un instrumento. Digamos, o al menos en mi facultad le llamamos la clase de instrumentación, ¿no? Uh-huh. Entonces, que instrumentación, cuarteto de cuerdas, ¿no? O piano solo. Entonces, sí, el cuarteto de cuerdas llega a ser como que una rola para piano solo, pues. O una rola para piano solo, lo pasamos a cuarteto de cuerdas también. Uh-huh. Entonces, es una instrumentación como un instrumento. Y pues, bueno, vamos a ver qué tal se explota. Vámonos, pues. Escuchen entonces, primer movimiento para cuarteto de cuerdas de Luis Antonio Pano. Órale, está bien padre. En compás 40 y tantos más o menos habían igual unos pizzicatos, ¿no? Sí.
yo de repente decía, se me antoja, ese sonido me gustó mucho, así en medio de toda esta, de toda esta ola, pues esta nube, de que de repente mucho contrapunto, de repente melodía y acompañamiento, ¿no? Ahí hay unas técnicas muy padres, igual que el tere, 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 que lo ubico muy bien de Rafael también. Y de repente salen con un contrapunto, con un pizzicato. Se vio muy padre, me gustó mucho. Y bueno, dije, se tiene que volver a repetir ese pizzicato. Bueno, es al final. Pero sí está muy padre, está muy movida y bueno, tremendo, ¿no? Los registros que abarcas en los instrumentos del cello, la viola y también los violines, pues, o sea, de grave hasta agudo. Creo que para un cuarteto de cuerdas esto puede lucir muy bien, digamos, las capacidades de cada instrumento y la capacidad de su ensamble, ¿no? Digamos, un buen cuarteto que se va a ensamblar bien y que va a destacar el contrapunto, la melodía y el acompañamiento, digamos, y el hecho de que vayan todos unidos y generen esa atmósfera, ¿no? Que de repente se genera cuando no hay una melodía así como que se siente la melodía específica, ¿no? A veces de repente medio que flota más en los acordes. Pues bueno, eso es trabajo del ensamble del cuarteto, ¿no? Así que creo que un cuarteto que lo haga bien va a sonar muy, muy, muy padre en vivo. Pues ojalá, también, como ya habíamos hablado en otro episodio, también me hace ilusión que algún día se pueda presentar esta obra con un cuarteto real. Lo que escuchamos, para aclarar a la gente que nos escucha, si bien está muy padre, suena bien, son instrumentos virtuales, entonces no son personas reales tocando la música, pero sí me haría ilusión que un día esto lo interprete un cuarteto como tal. Claro. No, pues muchas gracias. Sí, sí fui muy cuidadoso en en eso, precisamente en ver los registros del instrumento, en sobre todo también fue un logro de la clase del semestre de composición, diría yo, el que el docente dijo, no, fíjense en cómo se escribe para cuerdas, ¿no? Entonces tener en mente siempre las cuerdas al aire de los instrumentos para saber qué se puede hacer, ¿no? Precisamente en los pizzicatos, ¿no? Que dices, es un solo violín el que está haciendo los pizzicatos, entonces son 3 notas al mismo tiempo, ¿no? Pero ver que funcionen en la posición para el violinista. Una parte que me gusta mucho también es en la cúspide del desarrollo, donde está la melodía en octavas con los violines, pero hay una nube, como bien dices, ¿no? De sonido, que el propósito es precisamente que suene como una nube. No quiero que escuches la armonía, o sea, qué acorde es, ni qué está haciendo realmente. Quiero que escuches al final una textura. De ahí el trabajar como impresionista, ¿no? Es un tipo de golpe de brocha, ¿no? Quiero que escuches la melodía y que sepas qué está pasando atrás, pero como que no le hagas mucho caso, nada más que escuches algo muy robusto. Entonces, para eso, pues, la técnica del ricochet, ¿no? Que al inicio yo decía, ¿por qué no me hacía lógica el que se repitieran, por ejemplo, si nosotros que estamos viendo la partitura, que se repita la nota, en este caso, por ejemplo, la aguda y la grave, ¿no? Y ya después de entender que no, pues es que es lo más idiomático, ¿no? El instrumentista de cuerdas, el ricochet, pues sería utilizar todo el arco más bien las 4 cuerdas, haciendo un arco rápido, ¿no? Y hasta donde llega, de ahí tiene que regresar para llegar hasta donde partió, digamos, ¿no? Entonces, sí fue un ejercicio muy chido de tratar de aprender a escribir para cuerdas, ¿no? Ay, qué padre. Así es. Gran ejercicio. Pues espero que les haya gustado a todos también, que nos escuchan. Bueno, continuamos entonces con... Sería la suite romántica, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues son 4 movimientos bastante cortos, aproximadamente, poquito más de 1 minuto cada una. Así que va a ser bastante rápido esto. Y bueno, lo interesante un poco, la marcha. Bueno, la marcha sale tal cual, ¿no? De estar ahí en el piano sentado después de varias horas. Bueno, sale algo. Sale el tema. Y después, bueno, hago un puente que es cromático, ¿no? El bajo va a ser cromático a tal grado de que me dé chance de modular. Entonces, en cada movimiento voy a modular. Arranco en do menor, es mi tónica. Pero terminando la marcha me voy a si menor, o sea, un semitono bajo de do menor. En el vals me voy a ir a re bemol mayor, menor, perdón. Y en el nocturno me voy a ir a si bemol menor, que digamos primero en la marcha me fui un semitono abajo, en el siguiente momento me voy un semitono arriba, luego en el tercer momento me voy un tono hacia abajo y luego al final en la salsa me voy un tono
arriba. Perdón. En la salsa me voy un tono abajo y en el nocturno un tono arriba. Está al revés. Pero bueno, el chiste es de que siempre modulo. Y solo en la salsa al final sí regreso a do menor. ¿Por qué? Porque mi suite está en do menor. Entonces también quiero que acabe en do menor. Ajá, desde donde partiste, ¿no? Exacto. Con esta lógica. Ajá, como hay modulación, pues al menos que quede claro que la suite está en do menor. Uh-huh. El vals, bueno, igual de ahí el proceso creativo fue generar una línea de acordes y entonces a partir de ahí hago mi melodía. En el nocturno, los 2 ejercicios, ahí sí vi un documental en Quebec de la Tierra vista desde el espacio y es tan inspirador ver la Tierra vista desde el espacio. Sí. Me agarré la música un poquito del documental, me inspiré de ahí. La parte en medio es un ejercicio armónico, pura armonía de cómo le hago con tónica, subdominante y dominante. Uh-huh. Lo saqué de ahí de un ejercicio y bueno, y ahora lo apliqué a una pieza. Acabo con el tema del documental y en la salsa, bueno, es una serie de acordes que no es tan innovadora, pero bueno, sería como un tipo estudio de salsa, ¿no? Como para ver cómo figura una salsa y bueno, meterla con la suite. ¿Por qué? Que consistía de la marcha, el vals nocturno y el último es un movimiento rítmico. Uh-huh. Algo, pero que suene bien, ¿no? Entonces, hay gente que pudo haber hecho un tango o lo que sea, ¿no? Como para verse más latinos, yo me quise poner una salsa. Ya veo. Así que eso es a grandes rasgos lo que puedo comentar de esta suite. Muy bien. Mencionas a tu periodo en Quebec, pero ¿esto lo escribiste ya estando en el técnico de la FAM? Sí, ya estaba en el segundo año, entonces estaba a la mitad del segundo año, justo a la mitad del propedéutico. Así que, bueno, la marcha me la empecé a hacer en México, la terminé en Quebec. En Quebec inicié el nocturno, que es el tercer movimiento, pero bueno, ya lo había iniciado en Quebec. La salsa también estaba iniciándola ahí más o menos. El vals sí es totalmente mexicano. Pero bueno, la pulí justamente, acabó siendo ya pulida a inicios de pandemia. Órale. Así que sí, fue un proceso un poquito largo, pero bueno. Muy bien. Ok. Bueno, teniendo eso en mente, ya tengo unas preguntas al respecto, pero vamos a escucharla y ahorita continuamos. Entonces escuchamos de Andrés Quejlimón, Suite Romántica, 4 movimientos.
Se acabó, dice Kej. Se acabó. Bueno, ahí hubo una confusión, ¿no? De que no era re bemol menor, se iba re menor y al final más bien, bueno, do sostenido menor, luego si bemol menor, bueno, confusión ahí, pero bueno, esa es la pieza. Sí, que el detalle de las modulaciones, digamos así como las estructuraste alrededor de toda la pieza, es un detalle que se nota al ver la partitura, ¿no? Pero muy bien en cuanto a, digamos, la línea que sigue la pieza completa de inicio a fin, como fenómeno sonoro. O sea, muy bien, me gusta muchísimo el contraste o más bien, cómo logras llegar desde lo que es la marcha, con el contraste de las dos piezas lentas y terminar con la salsa, ¿no? Entonces, eso está muy chido. El nocturno me gustó mucho, muy, muy bien estructurado el ABA, como miniatura casi, casi como una pieza al estilo Schumann, ¿no? O sea, bien la forma en ABA. Y el vals también muy, muy bonito. Y las modulaciones que haces dentro de tus piezas, muy suaves. O sea, muy, diría muy pianísticas en el sentido de que tú sabes de que, por ejemplo, aquí desde esta nota que puede ser, no sé, sol bemol también es fa sostenido. Y aquí yo pensando cambio los acordes y eso lo escribes también, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que es un buen logro. Y de ahí yo, algo que también aplaudo es la técnica pianística de la salsa, ¿no? Definitivamente no es algo así como que un ejercicio tan sencillo y suena muy bien. Sobre todo también a lograr las características de cómo sonaría una salsa, ¿no? En el piano, sobre todo en la parte final, en el registro agudo. Creo que suena muy bien. O sea, sí, al pensar en la salsa y cuando va acompañada con piano, el piano tiende a sonar en el registro agudo, ¿no? Sí. En la salsa. Sí. Entonces, pues, bastante bien. Gracias. Y aparte, pues, que dices que es una pieza que maduró en distintas etapas, ¿no? O sea, no la escribiste de manera lineal, sino fue como que irle aportando e irla trabajando. Sí. Incluso la progresión armónica de la salsa salió incluso de cuando estaba en prepa, ¿no? Lo quise rescatar como para, pues la voy a usar. Ok. Y pues sí, es un collage un poquito de varios momentos. Y bueno, el chiste es como que ensamblarlos, que suenen bien y que suenen contrastantes y que pues digan algo. Así que ese fue el producto final. Qué bien. ¿Y qué tanto te decidiste fijar en, digamos, las formas de la suite barroca? ¿Hubo ese acercamiento o fue más libre? De hecho, en la facultad primero hicimos una suite barroca y después una suite romántica. Entonces ya con la suite barroca vimos más o menos cómo estaba el tema de los compases, el carácter, digamos, todo eso. Y cómo ensamblarlo de manera contrastante para que también, o sea, puede que se parezca, digamos, en términos de energía, digamos que el vals y el nocturno son lentos, pero el compás cambia, el carácter cambia, entonces ya tengo un término de contraste que me va a permitir juntar las piezas para que no pensemos como que, es la misma pieza, sino que se note que no es la misma pieza y bueno, también cambiando la melodía, cambiando las progresiones armónicas. Entonces, la suite barroca me ayudó a eso, a saber hacer una suite, combinar piezas. Y bueno, ahora otra suite, pero bueno, ya con otro estilo. Sí, qué bueno eso, porque al ver esta suite específicamente, se ve, digamos, como que los indicios de haber conocido la suite barroca, sobre todo, por ejemplo, lo que te mencionaba de la forma ternaria muy bien definida del nocturno, ¿no? El vals tiende a ser una forma más libre. Hay distintas formas en los valses. A veces es una combinaciones de ABA, a veces es como más canción, a veces es ABA, pero B es como un episodio, digamos. Entonces, pero sí se nota, digamos, la reflexión sobre lo que es la forma de la suite barroca, sobre todo por los contrastes. Y de hecho yo creo que a mí algo que me gustó es que en la suite barroca esperaríamos empieza una pieza y termina esa pieza y comienza otra. Entonces es muy claro que sabes que son piezas distintas. Y aquí por lo que mencionas es saber que son piezas distintas, pero no perder el hilo narrativo de la pieza. Entonces no hay una pausa como tal entre pieza y pieza. Eso se disfruta porque como que continúa todo, pero sí sabes que es otra cosa lo que estás escuchando. Por ejemplo, lo que mencionas entre el vals y el nocturno, que ambas son piezas tranquilas, pues la textura es lo que nos hace saber que son distintas, ¿no? El vals es bajeo y acordes de acompañamiento.
Y en el nocturno es más dos melodías, e incluso de manera más contrapuntística, la manera en que se acompañan. Entonces, qué chido. Sí, pues ahí estuvo mi trabajo. Pues muy bien. A ver, aquí perdí una de las partituras. A ver si luego corto esta parte en el podcast. Si no, nos van a escuchar mientras buscamos la partitura. Bueno, la otra pieza que yo les preparé es también del cuarteto de cuerdas, pero ahora el tercer movimiento. Entonces, el tercer movimiento es un movimiento lento, el que van a escuchar. Una característica del cuarteto fue que nos basamos en la forma cíclica. Entonces, por ejemplo, Ravel hizo su cuarteto 10 años después que el de Debussy. Y Debussy hizo su cuarteto como 2 años, no recuerdo cuántos años después, pero en la época en la que César Franck, un académico francés del compositor, hizo su cuarteto de cuerdas. Y César Franck explotó, digamos, la forma cíclica. Que la forma cíclica no es otra cosa que explotar los temas que presentas en un movimiento en otro movimiento, haciendo referencia a que esto ya lo escuchaste y lo vuelvo a utilizar, ¿no? Uh-huh. Ahora, eso es algo característico, por ejemplo, yo creo que vendría desde el romántico, tal vez, ¿no? Por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven tiene características cíclicas, ¿no? Uh-huh. Sí. Por que todo está basado en el primer motivo, ¿no? O, por ejemplo, sería un razonamiento parecido, pero no exactamente lo mismo, al leitmotiv de Wagner, ¿no? Uh-huh. El que cuando te presenta un personaje, escuchas este tema, ¿no? Este personaje va relacionado... esta música se relaciona con este personaje. Entonces, al no haber personajes como tal en un trabajo, por ejemplo, de un cuarteto, lo que yo hice fue... todos los temas que puse en el primer movimiento, los fui explotando en los otros movimientos. Uh-huh. Entonces eso es lo que diría, digamos, en un inicio de esta pieza, sin llenarnos de más datos tal vez hasta cierto punto innecesarios. Pues vamos a escuchar el tercer movimiento del cuarteto. Déjame buscar el minuto. Ok, esto es tercer movimiento de cuarteto de cuerdas de Luis Antonio Pano.
Está muy bonito. Tercer movimiento del cuarteto de cuerdas. Vaya. Este me pareció un poquito más expandido, ya no solo como una instrumentación, como un instrumento como hablábamos, sino llega a verse como una orquestación, ¿no? En el caso, la parte muy clara cuando el contrabajo, cello está haciendo los pizzicatos y los demás ahí con arco, pues sí suena así ya más orquestal, tan solo por esa diferencia, ¿no? Y bueno, lo que hablabas, ¿no? Del utilizar el mismo recurso, bueno, se nota, o sea, el tirarita. Bueno, los diferentes ritmos que utilizas, ¿no? Cómo se reciclan, pero siempre hay una variación, se mueve, y bueno, y también los motivos los ritmos que se usan motívicamente, pues también, ¿no? Ahí se van apareciendo, te van diciendo, pues esta es una historia, ¿no? Y se entiende muy bien y aparte es una pieza súper bonita. No, pues muchas gracias. Sí, también me gusta mucho, es como que el momento pues tranquilo del cuarteto, ¿no? Y sí es como que a mí lo que más me gusta dentro del movimiento es la parte central, la parte B. Que también un logro personal para mí fue el hacer la transición de que no se sienta, que el compás del primer tema es 6/8, entonces se siente más como 3/4, pero que no se sienta tan definido y entonces más como que concentrarte en la música. Y luego hacer el logro de cambiar a la parte B a un 5/8 y que se sienta orgánico el cambio, ¿no? Que bueno, no es casualidad, nace a partir del análisis, ¿no? De las obras. Y pues es el ejercicio que se busca hacer, ¿no? Desde el presentar una melodía que te vaya metiendo al compás, ¿no? En este caso el cello, el na 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 na, y los otros instrumentos que te van metiendo al compás, el na na na, y repetir, ¿no? Esa melodía que lleva lo deja muy claro y no te deja a decir como que le hace falta un octavo, ¿no? Sino que la melodía es muy clara y el ritmo, como se va repitiendo, te lo remarca, ¿no? Que es claro y no necesita más. Y eso es lo que es, ¿no? Ta ira ti, ta tira ta. Ajá. Y pues ahí se va el compás. Sí, y sí, la verdad es algo que en lo personal me gustó mucho y dije, bien ahí. Muy bien ahí. Sí. No, sí, está padre. Se ve muy claro. Y pues sí. Ojalá algún día esto se pueda interpretar con un cuarteto real. Ojalá que sí. Imagínate que hubiera un cuarteto aquí en Comitán. Estaría muy padre, ¿no? Híjole, sí. No, hombre. El hacer una comunidad aquí en Comitán de... Es que luego yo tiendo a pensar mucho en la infraestructura, ¿no? Empezar desde una escuela infantil, una orquesta infantil, y de ahí otras cosas más específicas como un cuarteto, otro tipo de ensambles. Definitivamente sería algo genial. Sí, clases de solfeo, clases de teoría. Sí. Hay que hablar con la Casa de la Cultura. Oye, no estaría para nada mal. Eso fue el tercer movimiento del cuarteto. Para cerrar, vamos a cerrar con una pieza de Kej. Después de haber escuchado su suite romántica, ahora nos encontramos veo aquí el título, 6 variaciones sobre un tema original. Le Cœur du Poisson, ¿sería? Ajá, Le Cœur du Poisson. Está en francés, el corazón del pez. Okay. ¿Por qué el corazón del pez? Ya había hablado de esto, ¿no? Cuando reciclas materiales que has oído. En este caso yo lo agarré del coro de una pieza de Jarabe de Palo, de su último álbum antes de que muriera Pau Donés. De una pieza que se llama Los peces no tienen corazón. Y entonces habla del despecho que tiene, ¿no? Con su exnovia. Y bueno, ahí tras una filosofía de cómo es que no dejamos de ser humanos, pues por más que pensemos que los peces no tienen corazón, pues en realidad el pez sí tiene un corazón. Todo ser humano tiene un corazón, por más mal que nos caiga. Y como salió en esos tiempos, pues bueno, le puse así, el corazón del pez. Entonces es un tema, sus 16 compases. Cada variación va a tener un compás diferente, ¿no? El tema está en 8/8. 8/8, uno diría, pues es igual a 4/4, pues no. Porque en mi 4/4 tengo 4 pulsos y en mi 8/8 voy a tener 3 pulsos, ¿no? 2 pulsos que son de 3/8 y un pulso que son de 2/8. O sea, 1, 2, 1, 2, tin, tin, tan. Ahí está mi compás. Son 3 pulsos.
Entonces presento mi progresión armónica que nació del coro de esa canción, de Los peces no tienen corazón. Ujú. Nació de ahí, pero bueno, o sea, no la iba a usar la misma. Entonces la cambié, puse ahí inflexiones, y otras cosas, ¿no? Sí. Y nunca presento la tónica más que 2 veces, que es al medio y al final. Mi tónica es sol mayor. Ok. Así que bueno, eso es un pequeño detalle y cada vez, bueno, las variaciones ahí se van presentando ese tipo de cosas, ¿no? Tengo el tema, primera variación es melódica, segunda variación es melódica, tercera variación es armónica, ahí cambio los acordes, Ujú. ya no es la misma progresión armónica. Por variación melódica me refiero a que la melodía va a seguir sonando, pero un poquito diferente. La cuarta variación es contrapuntística, es puro contrapunto, son 3 voces y al final acabo con 4 voces, Ujú. pero bueno, ahí se va el juego de contrapunto con las 4 melodías. La quinta variación es una variación estructural que le llamamos, que básicamente es cambiar la estructura, ya sea que en la progresión armónica meta un acorde de por medio entre los acordes ya establecidos. Ujú. En este caso no hice eso, lo que hice fue hacer la estructura armónica 2 veces. Y bueno, claro que tiene una variación ahí también melódica, pero eso es lo claro, ¿no? De que ya no es la misma estructura, ya no son 16 compases. Ujú. Y la última variación es la libre, que no solo es una estructura diferente también, podríamos decir una variación estructural, pero también es melódica, también tiene contrapunto. Todo lo que hice antes lo presento también en la variación 6. Y también tiene una coda, que es una coda que le agrego material extra al final para que sea el final. Sí. Así que bueno, eso es todo lo que tengo que decir de la pieza. Muy bien. 6 variaciones sobre un tema original. Y cada variación, bueno, arranca después de un punto de reposo. Siempre hay un punto de reposo, eso indica que acabó o el tema y luego las siguientes variaciones. Excelente. Pues entonces, escuchamos de Andrés Quej-Limón 6 variaciones sobre un tema original. Le Coeur du Poisson.
Gran final. Gran final. Oye, pues mi favorita... Mira, te voy a decir lo siguiente. Ujú. Dentro de el tema con variaciones es muy importante para los compositores, o sea, aprender. Esto es como dato para la gente que nos escucha y todo tú y yo lo sabemos. Porque la variación, el hacer ejercicio de tema y variaciones es como el aprender a ser elocuente en tu manera de hablar música. Ujú. Es decir, te voy a decir lo mismo de distintas maneras, haciendo música, ¿no? Entonces, aparte de que las variaciones están logradas, creo que algo que es un muy buen logro, que también lo vimos en tu suite romántica, es el piezas distintas que crean una línea narrativa, ¿no? Entonces, a pesar de que las primeras variaciones son melódicas, quiere decir que vamos a encontrar la melodía más fácil, la melodía va a ser más fácil de encontrar y que las últimas son, tú le llamaste formales, ¿verdad? Estructurales, ajá. Yo las conozco como variaciones por ampliación. Ujú. Entonces, uno de los objetivos de las variaciones tiene que ser que en un punto de las variaciones el escucha diga, "Ah, esto ya es otra cosa completamente distinta". Ujú. No porque sea algo malo, sino porque si eso pasa, quiere decir que el compositor lo hizo bien, ¿no? Es decir, es el mismo tema, de verdad, casi casi te lo prometo, pero me fui muy allá, ¿no? ¿Cómo? Con labor compositiva. Em, pero aquí, aparte de que sí está eso, porque es distinto lo que escuchamos, de alguna manera se siente como una recapitulación. Entonces, desde donde partimos, que algo que se me hace curioso es que no haya ritornelo, digamos, en el tema como para que quede bien dentro de nuestra cabeza. A pesar de eso, porque lo vamos escuchando en el transcurso de la pieza, al final, en las variaciones que serían las más extremas, por así decirlo, encontramos bien el tema, ¿no? Y con un cambio de orquestación muy bueno. A mí me gusta mucho cómo al inicio de la variación 6 la textura cambia. Y tu trabajo cromático suena a veces jazzístico. Ujú. Y sobre todo los hammer chords, digamos, antes del final. Muy bien hechas las pausas entre que chan, 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 chan. Y luego los arpegios, ¿no? Por eso digo gran final. E incluso con esa pausa en pianísimo, un si natural en pianísimo, para luego lo que dijiste. Pocas veces voy a utilizar el sol, la tónica, ¿no? Ujú. Y terminar con el pam, ahí sí, bien el sol. Ahí va tu sol. Ajá, sí, lo que estabas esperando. Em, y yo rescato eso, ¿no? Eso es un triunfo formal. O sea, de que hice todas mis variaciones y al final te hago sentir una recapitulación y te hago recordar el tema de manera casi psicológica, sería el triunfo en este caso de tu pieza, ¿no? Gracias. Y otra cosa que creo que ayuda mucho, que es algo que a ti te gusta mucho en tu música, aplicarlo, son las inflexiones. Entonces, de repente cuando digo, ay, ¿dónde está el tema aquí? Que no, para la gente que nos escucha, no es como que tiene que ser estrictamente el ¿dónde está el tema?, ¿no? Sino de decir algo que te refiera al tema, es el chan, 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 tus Sí. inflexiones, ¿no? Entonces, cuando escuchaba eso es como que, ok, esta es la parte central más o menos Del del tema, ¿no? Sí. Entonces, es un buen, si lo ponemos en términos más de hoy, sería un easter egg, ¿no? Así como de una referencia, ay, aquí está. Sí, sí. Y al final, claro, que en esa parte se usa más porque al principio realmente, bueno, arranco con el sexto grado, con un mi menor, Uh-huh. y ese mi menor se convierte en mi mayor para hacer inflexión al segundo grado, que sería la menor. Uh-huh. Y bueno, también ahí voy jugando con inflexiones desde el principio, pero ya en la segunda mitad, pues es ya muy clara, ¿no? Que ahí está jugándose Sí. las notas extrañas. Entonces, a pesar de ser tonal, las inflexiones y el cromatismo que utilizas le dan muchísima, digamos, bastante color. Una vez tratando de explicar el cromatismo, o no sé qué viene a tu mente cuando la gente habla de música cromática. Música cromática, bueno, pues que Que es cromática, semitonos, ¿no? Ajá, Ujú. sí. Y una vez estaba hablando de esto con mi novia. Un saludo a la doctora Ana María Chávez Vázquez. Ujú. Y ella me dijo, pues sí, claro, si es cromático quiere decir que cambia de color muchas veces. Y yo, wow, o sea, ser una persona que deje de entender la música como grados, semitonos y eso, y que Ujú. la vea desde manera sensorial,
vas a ver que sí, en realidad, cromatismo no se refiere a algo complicado como de que, ay, semitonos y híjole, qué difícil de solfear, ¿no? Sino más bien el cambio de color. Sí. Entonces, eso se nota también en varias partes de esta pieza. Sí, es una explicación muy, muy efectiva que cualquiera puede entender, supongo. Sí, yo dije, wow, qué gran frase. Entonces, vale la pena que quede documentada aquí en el podcast. Seguro. Y pues bueno, a la gente que nos escucha, estas han sido nuestras piezas. En total nos presentamos que 2 por episodio, 6 piezas cada quien. Sí. Pues esperamos que pues, les hayan gustado, ¿no? A la gente que llegó hasta el punto del podcast. Claro, claro. Fue todo un gusto haber conocido tanto tus piezas y haber explicado mis piezas, que a veces, pues no, uno no siempre las anda explicando, ¿no? No va por la calle explicándolas, pero bueno, tenemos este espacio para explicarlas y es muy padre ese ejercicio también. Perfecto, pues no, gracias a ti, Kej. Qué bueno que llegamos hasta este punto, a pesar de las cosas que hayan pasado en el transcurso. Y pues también agradecerle a las personas que nos escucharon y que ven este contenido ya sea en Instagram, en YouTube, lo escuchan en formato de audio en Spotify o en Anchor. Pues muchísimas gracias a todos. Encuentran a Kej como Andrés Kej Limón en Facebook y en Instagram. Si quieren escuchar más de su música, él tiene la característica de que todo lo que escuchamos aquí, excepto una pieza, todo está grabado, interpretado y grabado por ti. Sí, bueno, la sonata todavía no está, pero sí, el resto sí. Sí, entonces muchas de esas piezas están en formato de video también en tus redes sociales. Así es. Entonces, si le quieren escribir, si le quieren mandar un mensaje o todo eso, adelante. Y a mí, como Luis Pano, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y pues eso vendría siendo todo. Pues qué gusto. Muchas gracias, Kej. A ti. Hasta la próxima.